Bien, lograron instalar NetBeans. Bueno, yo les dejé en la plataforma allí para que lo pudieran descargar. Bueno, de hecho, ahora ya lo vamos a empezar a utilizar. La clase pasada estuvimos dando un poco de introducción a lo que sería la parte del lenguaje de programación. Vimos nuestra primera aplicación. Se recuerdan que creamos un archivo .java. Y luego después de eso hicimos un proceso de precompilación. Se recuerdan de que lo que hacíamos era generar un archivo de tipo bytecode, se llama, que es el archivo precompilado que computa posteriormente en la máquina virtual. Instalamos en aquel entonces el JDK, que son las herramientas de desarrollo para Java, que me van a permitir en ese caso crear el código con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Eso contiene todas las librerías que normalmente nosotros vamos a utilizar dentro de la aplicación. ¿Okay? El día de ahora vamos a empezar a trabajar ya con algunos elementos de la parte de Java. Así que si ya estamos en la parte de NetBeans, es importante que ya lo tengan instalado. El siguiente paso es crearnos un nuevo proyecto. Vamos a estar trabajando con diferentes proyectos, así que siempre que yo les diga crear un nuevo proyecto, se van a ir a la opción del menú File y luego a la opción que dice New Project. Y en esta parte de acá hay tres maneras de poder crear un proyecto. Yo les dije en la clase anterior que en el caso de NetBeans, NetBeans como tal, algunos lo confunden y dicen que es un lenguaje de programación. Pero el NetBeans como tal no es un lenguaje de programación, es un IDE de programación. Es un editor de texto avanzado que nos permite connotar algunas herramientas que nos ayudan a agilizar el proceso de creación de aplicaciones. Ese es en el caso el IDE. Y si se dan cuenta, no solamente puedo crear aplicaciones de Java, sino que puedo crear aplicaciones de HTML5, puedo crear aplicaciones de C o C++, aplicaciones de PHP, etc. O sea, tengo una variedad, incluso puedo agregar otros lenguajes de programación al listado para que podamos trabajar con otros lenguajes diferentes. Pero en el caso para nosotros, lo vamos a utilizar para crear aplicaciones en Java, porque pues es el lenguaje que vamos a utilizar durante el desarrollo del diseño. Hay tres formas o hay tres herramientas que podemos utilizar para crear una aplicación en Java. Uno es la primera que dice Java con Maven, la otra es Java con Gradle y la otra es Java con Ant. La diferencia entre cada uno de ellos es la ubicación que vamos a tener para las diferentes librerías con las cuales vamos a estar trabajando. Por lo general, Maven y Gradle son repositorios que se encuentran en internet en donde se encuentran alojadas las mayorías de librerías que nosotros vamos a utilizar. Si yo necesito, por ejemplo, una librería o un archivo para conectarme a una base de datos, normalmente en esos repositorios ya se encuentran alojados esas librerías. Yo lo único que tengo que hacer es referenciarla. Lo único que tengo que hacer es referenciar esa librería y automáticamente me permite ir a ese lugar y descargarla. Ya no tengo que hacer un proceso de instalación. Esa es la diferencia. En nuestro caso, nosotros vamos a usar la opción que dice Java con Ant. Esto lo vamos a usar más adelante, cuando estemos trabajando más adelante con el diseño de aplicaciones móviles. Ahí probablemente utilicemos un poco lo que se llama Gradle, pero por el momento vamos a trabajar con Ant, que es, digamos, la forma más simple de poder crear una aplicación. En esta sección de Java con Ant, nosotros podemos crear diferentes tipos de aplicaciones. Podemos crear un Java Application, podemos crearnos una librería de Java, que en ese caso sería crear nuestro propio código para poderlo distribuir posteriormente. Podemos crear un proyecto de un código a partir de un código existente, etcétera, etcétera. Podemos trabajar con JavaFX y podemos trabajar con Java Web. En otras palabras, podríamos crearnos desde aquí incluso una aplicación web. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Nos vamos a ir con Java con Ant y vamos a seleccionar la primera opción, que sería Java Application, y ahí solamente le vamos a dar Next. Y en la siguiente pantalla, ahí es importante lo que vamos a colocar. Ese va a ser el nombre del proyecto. En la clase anterior lo que nosotros hicimos fue crearnos archivos por separado. ¿Okay? Creamos un simple archivo que decía hola.java solamente, pero en este caso ahora vamos a crearnos un proyecto. Un proyecto va a estar compuesto por varios archivos .java, y no solamente archivos .java, sino que ahí podemos tener alojadas imágenes,
archivos de configuración, conectores de bases de datos, etcétera, etcétera. O sea, en el caso del proyecto va a englobar todos los elementos necesarios que vamos a utilizar para poder crear y hacer funcionar nuestra aplicación. Por eso se crea como proyecto. En el caso anterior, en la clase anterior, nosotros hacíamos archivos por separado, pero también podríamos crearnos un proyecto posteriormente y compilarlo. La ventaja que tenemos es que cuando terminamos un proyecto, cuando este proyecto está terminado, normalmente el archivo original ya no es un archivo .class, sino que por lo general es un archivo .jar, que es con el que vamos a trabajar. En nuestro caso, acá lo que vamos a hacer es ponerle el nombre del proyecto. Yo le voy a poner clase 1-2025, así se va a llamar el proyecto. Y en la parte de abajo deben de estar pendientes, porque aquí les va a decir en qué carpeta se va a guardar el proyecto. Cuando ustedes estén haciendo alguna evaluación y yo les diga que necesito que me suban el código fuente a la plataforma, ustedes deben de saber o deben de recordarse en dónde les guardo el proyecto, porque esa carpeta que les creó es la que me van a enviar ustedes en la plataforma. En ese caso, ahí dice que la localización va a ser, en el caso de mi máquina, en users, el nombre del usuario, luego NetBeans Project, que sería la carpeta principal, y se va a llamar la carpeta clase 1-2025. Esa carpeta clase 1-2025 es la que va a contener todos los archivos. Entonces, esa es la que yo voy a posteriormente comprimir y poderlos enviar. Y en la parte de abajo aparece una opción que dice crear un main class, y automáticamente nos aparece por ahí clase 1.pkg 2025.clase 1 2025. Eso significa de que a nuestro proyecto automáticamente le va a crear una clase inicial. Ya el proyecto va a tener el primer archivo con el cual nosotros vamos a trabajar. Solamente le configuramos esa parte, le damos finish y ya tenemos nuestro primer archivo. Ese sería, en ese caso, el proyecto ya creado. Si se dan cuenta, les coloca por ahí un paquete, ya les dice public class y el nombre de la clase en ese caso, y en la parte de abajo ya nos aparece el primer método. Se recuerdan de que nosotros escribimos en la clase anterior un public static void main, pues el editor ya lo escribe, ya no tengo que estarlo digitando yo, sino que él automáticamente se lo coloca en la parte inferior. Así que ya no tengo que perder tiempo en estar haciendo este proceso de estar escribiendo estos elementos. Esa es la ventaja del IDE. Hay muchas cosas que ya las vamos a encontrar de ella. Ya no tenemos que nosotros estarlas manipulando. Bien, aquí es donde vamos a empezar a escribir código. Aquí es donde vamos a empezar a escribir código, y lo primero que vamos a aprender de la parte de Java es acerca de los comentarios. ¿Por qué es importante cuando nosotros estamos creando una aplicación? ¿Por qué es importante colocar comentarios? Yo siempre les menciono de que cuando uno está codificando, pues normalmente todo está en su cabeza. Uno sabe qué es lo que está resolviendo, qué hace cada cosa de su código, porque está en el momento, o sea, la información está fresca y pues uno más o menos entiende la lógica que ha creado dentro del proyecto, más cuando el proyecto es sumamente complejo. Pero, ¿qué pasa si ese mismo proyecto nosotros lo instalamos, lo dejamos funcionando y resulta que pues 3, 4, 5, 6 meses, un año después nos piden hacerle una nueva funcionalidad? Si a ese proyecto que le vamos a crear una nueva funcionalidad no lo hemos documentado, vamos a tener que ir a recordar qué es lo que hicimos. Vamos a tener que ir al código e ir a verificar todo lo que escribimos y tratar de entender la lógica. Entonces, para evitar esos problemas, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ir documentando nuestro código. La manera de documentar en Java hay varias formas. Una de ellas es utilizar el // Este es un comentario en una sola línea. ¿Okay? Así se le conoce. Ustedes le colocan // y automáticamente le colocan un comentario. Ese es solamente una línea. Ya si yo empiezo a digitar en la siguiente línea, pues ahí ya me va a marcar error. ¿Okay? Tiene que ser nada más en una línea, pero también puedo establecer comentarios en varias líneas. Para eso utilizamos el diagonal asterisco y lo cerramos de esa manera, y aquí le podemos colocar estos son comentarios en varias líneas.
Entonces yo puedo colocar varias líneas de código, abrir el diagonal asterisco y cerrarlo de esa manera, y esa van a ser comentarios en varias líneas. ¿Okay? Yo puedo colocar ahí lo que yo quiera. Si aquí vamos a crear un programa para calcular la renta anual o la renta mensual de una planilla, por ejemplo, entonces le voy a escribir qué es lo que está tratando de hacer mi aplicación. Recuérdense que lo que les decía, si yo en el momento estoy creando código, perfectamente me recuerdo lo que intentaba crear, pero 3 meses después no vamos a saber, no vamos a tener idea. Hay un dicho que dice que en el momento que estamos programando, al momento que nosotros estamos creando el código, normalmente Dios y nosotros sabemos cómo funciona, porque pues nosotros tenemos en nuestra mente la lógica y pues Diosito que nos está parando, pero un año después solamente Dios. Probablemente nosotros se nos olvidó. Por eso es importante documentarlo. O sea, cada texto que vayamos agregando, decirle en la función y describir qué es lo que intentamos hacer. Y si hay alguna funcionalidad sumamente compleja, pues tratar de describir qué es lo que vamos a colocar dentro de esa funcionalidad. Bien, con eso ya definimos la parte de los comentarios. Ahora empecemos a hablar de las variables en Java. ¿Qué es una variable? Programación. ¿Qué es una variable? ¿Ya vieron varios lenguajes de programación? ¿Para qué sirve o qué hace una variable? Básicamente las variables, así como lo han dicho ustedes, tienen una función especial. Son nombres o identificadores que lo que tratan es de, valga la redundancia, identificar valores a nivel de memoria. Yo voy a guardar cierta información en la memoria y la manera de tener acceso a esos datos es a través de una variable. Si creo, por ejemplo, la variable nombre y le asigno Juan Pérez, para yo saber dónde se encuentra ubicado o dónde está almacenado ese Juan Pérez, utilizo en ese caso el nombre de la variable. La referencia del nombre de la variable es la que me va a permitir identificar esos valores. Como su nombre lo dice, puede cambiar su valor, por eso se llama variable. En el transcurso de la aplicación yo le puedo asignar un valor inicial y conforme nosotros estamos utilizando el programa, su valor puede ir cambiando, se puede ir modificando, por eso se le conoce como variables. ¿Cuáles son las reglas para definir variables? Las reglas para definir variables: número 1, las variables deben iniciar con un carácter alfabético. ¿Ok? Como regla general, nosotros debemos de definir las variables y esas variables en Java deben de iniciar con un carácter alfabético. Puedo colocarle un guión bajo, puedo usar ese carácter especial, pero no puede empezar con una letra. Por ejemplo, acá yo no podría crearme en la parte inferior una variable que se llame 4A, digamos, y ponerle 25, porque ese es un error, ¿okay? Porque esa variable o ese nombre está iniciando con un número. Tampoco puedo colocarle al inicio, digamos, de esta variable, ponerle porcentaje A, porque tampoco es un carácter válido. Entonces, las variables que nosotros vayamos a utilizar generalmente deben de tener un nombre válido, iniciando en ese caso con un carácter alfabético. De ahí el resto de caracteres, la segunda opción es que el resto de caracteres pueden ser combinaciones de números y letras, incluyendo el carácter de subrayado. Yo puedo colocar números y letras, incluyendo el carácter de subrayado, para poder definir variables. No puedo colocar el guión medio, solamente puedo colocar el carácter de guión bajo. El carácter de guión medio no lo soporta.
Y la última que debemos de considerar es que las variables, los nombres de variables, son case sensitive. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que son cases? No. Significa de que las variables que nosotros definimos son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Entonces no es lo mismo la variable nombre con n mayúscula a la variable nombre con n minúscula. ¿Okay? Son dos variables totalmente distintas. Entonces en el caso de Java yo no puedo hacer ese proceso. Creo que hay algunos lenguajes de programación que sí lo hacen, más que todo del lado de Microsoft. Pero en el caso de Java, las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo hacemos en ese caso para definir una variable? Para definir una variable, lo que hacemos es, primero, le colocamos en la parte de la definición, colocamos el tipo, seguido de el nombre de la variable, y luego un punto y coma. Esa, digamos, es la manera en la que nosotros vamos a definir las variables. Ahora, hay en esa regla general, en el caso de Java es un lenguaje de programación muy restrictivo, en el sentido de que yo tengo que obligatoriamente decirle al inicio qué tipo de valores van a almacenar las variables. No puedo crearme una aplicación en donde las variables en un principio no sepamos qué tipo de información van a almacenar, sino que debe de ser restrictivo, pues restrictivo en ese sentido. Es obligatorio que tenga, en ese caso, un tipo de valor. ¿Cómo hacemos para definir variables? Por ejemplo, yo me puedo crear en esta parte de abajo, me puedo crear una variable que va a ser de tipo entero, que se va a llamar días. ¿Okay? Ahí ya definimos una variable. La variable le decimos que lo que va a almacenar son números enteros y va a almacenar, o se va a llamar en este caso días. Luego le podemos decir que días va a ser igual a 5, por ejemplo, y ya tenemos asignado el valor. Entonces, ese es un valor entero almacenado a una variable. Lógicamente, si es entero, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo ponerle que esto va a ser igual a hola, porque si se dan cuenta, ahí ya me generó error. Hay lenguajes de programación en los que ustedes pueden crear una variable numérica y en el transcurso de la ejecución del programa puede cambiar de numérico a string. Son, digamos, lenguajes de programación menos restrictivos. Pero en el caso de Java sí es un lenguaje sumamente restrictivo. Si yo definí la variable como de tipo entero, pues entonces hay que almacenarle valores enteros. Otra manera de definir las variables es utilizando, por ejemplo, el nombre de la variable, valor igual 25, y ahí la definimos, le decimos que es de tipo entero y al mismo tiempo le estamos asignando un valor. Entonces, yo puedo colocarla arriba queda como sin valor especificado, y luego en la parte de la segunda línea se lo colocamos y puedo hacer ese mismo proceso en una sola línea, o sea, colocando en esta parte de acá, ahí en la parte de la línea, colocando el tipo de la variable y al mismo tiempo asignándole el valor específico. También puedo hacer definiciones de varias variables en una sola línea. Yo puedo definir la variable sueldo, por ejemplo, y ponerle 50. La variable horas y ponerle, por ejemplo, 25. La variable descuento y ponerle, por ejemplo, 100. Ahí tengo definidas varias variables en una sola línea. Solo que tanto sueldo, horas y descuento son enteras. Las tres variables pasan a ser en ese caso variables enteras. ¿Cómo podemos saber ahora o cómo podemos encontrar el valor de esas variables? Pues le puedo poner un println y escribir acá, por ejemplo, sueldo. Ese println aquí en
NetBeans lo pueden abreviar así o le escriben SOA, así. Solo presionan la tecla Tab y ya se los escribe automáticamente. Eso funciona en NetBeans. Si no estamos usando NetBeans, vamos a tener que escribirlo. Pero en ese caso, ahí ya funciona suelto. Si yo quiero ver este programa ejecutándose, pues le doy clic derecho. En esta parte de acá le damos Run File y en la parte de abajo ya se está corriendo el programa. Aquí me imprimió el valor de sueldo, que en ese caso tiene el valor de 50. Tiene el valor de 50. Entonces ya me está generando el valor que corresponde a la variable. También puedo definir variables de la siguiente manera: x, y, z, todas separadas por coma. Ahí existen sería z. Vean, ahí las tengo definidas, a x, y, z. Ya tenemos definidas las tres variables. Solo que en ese caso las variables no tienen asignado un valor. Si por ejemplo intento imprimir el valor de x, generalmente en la parte de abajo, cuando lo ejecuto, van a notar que aquí me da un error. Dice que en ese caso la variable aún no tiene asignado un valor específico. Dice que el código no es compilable hasta que nosotros, por ejemplo, a la variable x le decimos que es igual a 4, por ejemplo. Y ahora si lo ejecutamos, ya aparece el valor de 4. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos crearnos variables, solo que en la parte de arriba están como variables indefinidas. Hasta que yo le asigne un valor, entonces automáticamente funciona en la parte inferior. También puedo hacer estas combinaciones. Por ejemplo, puedo definir la variable a con el valor de 13 y puedo definir la variable b con el valor de 18, y luego abajo puedo definir la variable c, que esta va a ser igual al valor de a más el valor de b. Y ahí podemos imprimir C, y ahí se van a dar cuenta que tenemos en ese caso definidas dos variables, la variable A que tiene 13, la variable B que tiene 18, y al momento que definimos el valor de la variable C, automáticamente le asignamos el valor de A y el valor de B. Entonces en ese caso la variable esta debería de tener el valor de 31. Si lo ejecutamos, ahí aparece el valor de 31. Ahora noten que aquí es donde yo les mencionaba la parte del case sensitive. Si yo a esta la pongo como C mayúscula, van a notar que ahí me genera error. ¿Por qué genera error? Porque la variable que yo he creado es una variable con C minúscula, no es una variable con C mayúscula. Entonces, para que eso funcione, o cambiamos en la parte de arriba aquí el nombre de la variable, la ponemos con C mayúscula, o la dejamos con C minúscula y la cambiamos en esa parte de acá. Deben de coincidir para que funcione. Si no, ambas variables no serían en ese caso aceptables. Hay un concepto interesante, se lo voy a poner acá. A eso quiero que le pongan mucho cuidado cuando ya estén trabajando con código, porque sí es interesante que sepan cómo funciona. En ese caso, por ejemplo, yo acá me puedo definir, digamos, puedo abrir llaves. Y en esas llaves yo puedo colocar int velocidad igual a 100. Y luego en la parte de abajo intentar imprimir velocidad. Y si se dan cuenta, me da error. ¿Okay? Ese error que me está generando actualmente tiene que ver con el alcance de las variables. ¿Okay? Tiene que ver con el alcance de las variables. ¿A qué se refiere con el alcance?
esta variable que se llama int de velocidad igual a 100 existe solo entre esta y esta llave. Ese es su alcance. O sea, fuera de ello, esa variable ya no existe. Para que existiera, yo tendría que definirla afuera de las llaves. Pero dentro de las llaves, esta solamente se puede acceder a ella dentro de esas llaves que tenemos acá. Fuera de esas llaves, esa variable ya no existe. Para que exista o para que yo la pueda imprimir, tengo que pasar este código y colocarlo en esta parte de acá. Ahí sí existe porque está dentro de las llaves. Entonces, el ámbito de las variables tiene que ver con donde nosotros la hayamos encerrado. Por ejemplo, estas variables, todas estas que creamos acá, todas estas variables que creamos aquí, existen entre esta y esta llave que tenemos en la parte inferior. Este es su alcance. Fuera de acá, esas variables ya no existen. Entonces, a nivel de memoria, son variables totalmente distintas. Y eso puede ser un error clásico que, por ejemplo, yo esté intentando, haya definido una variable dentro de unas llaves y esté intentando acceder a esa variable desde afuera. Para que eso funcione, yo tendría que definir la variable acá arriba. Digamos aquí, yo podría haber definido otra variable que se llame orientación, por ejemplo. Y esa orientación sí existe dentro de esta parte. Aquí yo puedo escribir orientación. Sí existe porque está definido afuera de las llaves. ¿Okay? Puedo tener acceso a ella. O esa misma variable yo la puedo imprimir después de las llaves. Puedo imprimir orientación porque también existe. Porque la hemos definido afuera. Ese se le conoce como el alcance de la variable. ¿Preguntas con las definiciones de variables? ¿No? Estas reglas tienen que memorizarse o tienen que saberlas porque cuando estén programando, pues ahí va a depender mucho del código que ustedes estén creando, va a depender mucho que puedan o no realizar esa operación. Así que en alguna medida deberían de tenerlas presentes, todas las reglas, por todas las situaciones que se vayan a dar. Durante el transcurso de la clase vamos a estar desarrollando programas y ahí vamos a estar usando variables. O sea, las variables son el elemento esencial que normalmente trabajamos dentro de una aplicación. Hablemos ahora de los tipos de datos. Hablemos de los tipos de datos. En Java hay una regla general, digamos, como un dicho, se dice que en Java cualquier elemento o casi cualquier elemento es un objeto que depende de una clase, casi cualquier elemento. Por eso es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos en Java es un objeto, excepto los valores de tipo primitivos. Los valores de tipo primitivos son los únicos elementos que no dependen de una clase, que no han sido creados a partir de una clase o no son un objeto como tal, sino que son los valores más esenciales que vamos a encontrar dentro de una aplicación. Entre los valores de tipo primitivos vamos a encontrar los valores de tipo boolean, están los valores de tipo enteros, están los valores de punto flotante, y están los valores de tipo character. Esos son los 4 tipos de valores primitivos que vamos a encontrar en Java. Cualquier otro tipo de valor, si se dan cuenta, no he puesto el tipo de dato string, que es la cadena de caracteres, no lo he puesto. Solamente he puesto el boolean, entero, punto flotante y character, porque el string para Java pasa a ser un objeto. Lo vamos a manipular como un objeto, entonces por eso no aparece en el listado. Estos datos primitivos son los datos esenciales con los cuales vamos a trabajar en Java. Empecemos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Empecemos con el dato de tipo boolean.
Ese es un dato booleano que lo único que almacena son valores de true o falso, verdadero o falso. Básicamente, cuando nosotros creamos una variable de tipo boolean, el único valor que podemos almacenar va a ser verdadero o falso. Por ejemplo, si creamos una variable de tipo boolean que se llame condición, le ponemos que sea igual a true, ahí tenemos almacenado, tenemos creada ese tipo de variable. Si después imprimimos condición, van a notar en la parte de abajo que el valor que imprime es true. ¿Okay? Porque básicamente estamos creando una variable de tipo booleano, variables que solamente pueden almacenar verdadero o falso. Por lo general son variables que utilizamos para almacenar dos posibles situaciones, o algunas veces las utilizamos como variables, le llamamos como variables de tipo bandera, para poder ejecutar probablemente algún tipo de bucle. Ahí devuelve falso. Básicamente son variables que más adelante las vamos a utilizar bastante para poder, por ejemplo, condicionar alguna línea que vamos a colocar a través de una variable. Esas variables pueden almacenar esos dos tipos de valores. De ahí vienen las variables enteras. Aquí nos vamos a ir deteniendo un poco con las variables enteras. Variables de tipo entero. De estas variables de tipo entero hay varias. Están las variables de tipo byte, están las variables de tipo short, están las variables de tipo entero y están las variables de tipo long. De las cuatro, son cuatro tipos diferentes para variables de tipo enteras. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Veamos las variables de tipo bytes. Estas almacenan valores de menos 128 a 127. Es el máximo que podemos almacenar. Por ejemplo, aquí puedo crearme, digamos, una variable que se llame de tipo byte, que se llame OP, por ejemplo, que sea igual a 5, y esa variable sería, en ese caso, una variable de tipo byte. ¿Qué significa? Que esta variable no puede almacenar valores arriba de 127. Ese es el límite. Si yo ya le pongo 128, vean que ya me marca error. ¿Okay? El límite máximo para esa variable son 127. Y no le puedo almacenar valores abajo de menos 128. Si yo le pongo menos 129, ya me genera error. Entonces el límite es 128. ¿Qué ventajas tenemos con esas variables? Esas variables, como su nombre lo dice, a nivel de memoria solo ocupan un byte. ¿Okay? Están limitadas, solamente ocupan un byte. Si solamente ocupan un byte, significa de que pues tienen, en ese caso, menos espacio de memoria, y el límite de espacio que podemos almacenar está en ese caso en ese rango. Pero alguien podría decir, se ocupa un byte. ¿Cuántos bytes hay ahorita en 127? Según la informática, ¿a qué equivale un byte? Un byte es igual a 8 bits. ¿Y los bits qué son? ¿Qué es un bit? Informática básica, primera materia que vieron. Un bit equivale a... ¿Cuál es el elemento básico cuál es el almacenamiento, la unidad de almacenamiento más básica que tiene la computadora? Ceros y unos, por lo tanto un bit equivale a un 0 o un 1, ¿ok? Entonces en ese caso un byte equivale a 8 bits. Eso significa de que en ese caso un byte equivale a un carácter, ¿okay? Una letra, un número, cualquiera de
textos o símbolos que nosotros tenemos en la computadora equivalen a un byte. Ahora bien, ¿aquí cuántos bytes hay entonces? En este 127, ¿cuántos tenemos? Si cada carácter o número, aquí puede ser carácter o número o símbolo. ¿Cuántos caracteres hay en 127? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Cuántos hay? Hay 3 caracteres, ¿no? El 1, el 2 y el 7 son 3 caracteres. Yo les estoy diciendo de que ese número o esa variable se almacena en la memoria solo como un byte, solo como un carácter, como lo hacen. Aprendieron acerca del sistema binario. ¿Se acuerdan del sistema binario? ¿No? ¿Se acuerdan del sistema binario? Este es el sistema de numeración binario. Nosotros para representar números, ¿cuántos dígitos utilizamos? Nosotros utilizamos 10, usamos el sistema de numeración decimal, utilizamos los números del 0 al 9, ¿correcto? Pero la computadora solamente reconoce el sistema binario, o sea, solamente reconoce ceros y unos, o el famoso encendido apagado. Lo que ustedes ven en la computadora son un montón de circuitos que tienen un montón de, imagínenselo como LEDs, y esos LEDs se representan en 2 estados, o encendido o apagado. Y en base a todo eso representamos una gran cantidad de información. Entonces, si este bit es igual a ceros y unos, y un byte es igual a 8 bits, entonces un byte es la combinación completa de una serie de ceros y unos. Entonces, normalmente lo que hacemos es que sacamos una conversión. Si esto equivale a 8 bits, si yo elevo 2 a la 7, ¿cuánto me da? ¿En calculadora? ¿O en la computadora? 2 elevado a la 7. ¿128? 128. ¿Por qué no tiene 8 si es igual a 8 bits? ¿Por qué no le ponemos 2 a la 8? Si le ponen 2 a la 8 sería 256. ¿Por qué no le ponemos 2 a la 8? Porque el 2 elevado el último bit lo utiliza para identificar el signo del número, si es positivo o negativo. Entonces, si es positivo, por ejemplo, tiene un 0, y si es negativo tiene un menos 1. Entonces utiliza el último bit para saber cuál es el símbolo. Por lo tanto, de aquí viene el límite. Como los positivos empiezan desde 0, por eso llega hasta el 127. ¿Okay? Del 0 al 127 hay 128 posiciones, y del menos 0 hacia atrás, ahí tenemos 128. Ese es el límite de posiciones. Por eso es de que, ¿qué es lo que hace? Que este número que tenemos acá en la computadora no se los guarda como caracteres, se los guarda en formato numérico, se los guarda en formato binario. Entonces, internamente ese número, básicamente la computadora lo guarda como una serie de ceros y unos. Cuando yo lo recupero de la memoria, lo que hace es convertirlo del formato binario al formato decimal, y así es como yo puedo ver de nuevo el número. Pero internamente ese 127 convertido en decimal solamente va a ocupar un byte. Por eso digamos que ahorramos espacio. ¿Qué tipo de valores podemos definir en ese campo? ¿Qué tipo de datos nos cabe en un byte? SOP, por ejemplo, imagínense que son opciones y estoy creando un menú. Imaginemos si el menú tiene un máximo de 10 opciones, me queda bien, porque en el caso no sobrepaso el límite. ¿Qué otro dato se les ocurre que podríamos almacenar en un valor de tipo bytes? Ajá. ¿Qué otro dato podríamos almacenar en un valor de tipo bytes? ¿Perdón? ¿Datos? Binarios. Pero en el caso, aquí, cuando nosotros lo guardamos, por el momento estamos guardando datos decimales. Entonces, el límite de datos decimales tiene que ser entre menos 128 y 127. ¿Qué información puede quedar ahí? Por ejemplo, el sueldo. ¿Hay alguien que gane más de 127? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿El mismo cuánto es?
calculamos, probablemente sí. La edad, por ejemplo, ¿qué pasa con la edad? ¿Alguien podría tener más de 127 años? Antes sí, hoy ya no. Hoy ¿cómo le llaman eso? ¿Perdón? Lo que ven son los geos, pero creo que en el mundo hay una también persona que sobrepase los 127 años. Y ahí por lo demás, la mayoría tiene abajo de 100 años, que es el estándar. Entonces, ese tipo de datos podríamos utilizarlo para guardar en ese caso la edad. ¿Ok? Veamos ahora el dato de tipo short. El dato de tipo short almacena datos de menos 32.768 a más 32.767. Y aquí definimos, por ejemplo, le ponemos short distancia igual 10.000. ¿Okay? Ese es un valor de tipo short. ¿Cuántos bytes utiliza un valor de tipo short a nivel de memoria? Utiliza 2 bytes. ¿Okay? En 2 bytes yo puedo almacenar valores de menos 32.768 a más 32.767. ¿De dónde sale ese límite? Si ocupa 2 bytes, ¿cuántos bits ocupa? Si tiene 2 bytes, ¿cuántos bits serían en total? 16. Pero como utilizamos el último para almacenar el símbolo, entonces sería 2 elevado a la 15. ¿Cuánto da 2 elevado a la 15? 2 elevado a la 15. 32.768. Y ahí es el límite. Ese es el límite de lo que puede almacenar. 32.768 en negativo y 32.767 en positivo. Esos son los límites. Por lo tanto, a esta variable que se llama distancia, yo no le puedo colocar 32.768. ¿Vean? Porque ya me da error. Ya no es posible almacenar un valor con esa cantidad. ¿Cuál es el límite? 32.767. Hasta ahí podemos llegar con el máximo de valores que puede almacenar esa variable. Esas son las variables de tipo short. De ahí venimos con las variables de tipo enteras. Las variables de tipo enteras son variables muchísimo más grandes que almacenan, en ese caso, valores. Los almacenan en 4 bytes. Se almacenan 4 bytes. ¿Cuánto sería el total de bits que tienen? Son 4 bytes. 32 menos 1, 33. Entonces, ¿dónde está el límite? Si ustedes elevan 2 a la 33, les va a dar un número exageradamente grande. Entonces, este ocupa en memoria 4 bytes. Por lo tanto, si yo defino una variable de tipo entera que se llame radio, por ejemplo, y le coloco 60.000 por decirles algo, la soporta porque es un valor sumamente grande. Solamente yo debo recordar que esos 60.000 a nivel de memoria está ocupando un total de 4 bytes. O sea, yo le podría haber puesto a la variable int, le podría haber puesto 6, ¿okay? Que es un valor relativamente pequeño, pero ese valor a nivel de memoria está ocupando 4 bytes, aunque el valor sea muy pequeño. Por eso es importante diferenciar qué tipo de variable vamos a almacenar. Y por último, tenemos la variable de tipo long, que esa variable de tipo long son 8 bytes. Entonces ahí tendríamos que poner 8 serían 64 bits menos 1, 63. Sería 2 elevado a la 63 y le va a dar un número sumamente grande. Y ahí en esa variable podríamos almacenar la distancia de Gerson, por ejemplo. Podría ser posible, porque es un número exageradamente grande. Pero a nivel de memoria está ocupando 8 bytes. ¿Cómo definimos un valor de tipo long? Yo le puedo poner
long, por ejemplo, distancia a la luna, igual, y puedo colocar un número exageradamente grande. Si se dan cuenta, ese número exageradamente grande me lo está marcando en rojo. ¿Okay? ¿Por qué me lo está marcando en rojo? Porque en Java yo le tengo que decir que este número explícitamente es long. Para hacer eso le tengo que colocar la letra L al final. Los valores de tipo long al final deben de llevar la letra L. Si no, no son identificados como de tipo long. O sea, yo puedo colocar aquí así, igual a 89, como es un valor relativamente pequeño, él automáticamente lo convierte. Pero cuando ya colocamos valores exageradamente grandes, ahí ya tenemos que agregarle la letra L. Y eso significa de que ese es un valor de color. Entonces, esas son cantidades sumamente grandes. ¿Okay? Son cantidades exageradamente grandes. ¿Por qué es importante? Voy a definir aquí la edad, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a la edad yo le pongo long edad igual 25, por decirles algo? ¿Qué pasa si ponemos long edad igual 25? Ya sabemos que ese dato no va a superar el valor de 100, pues es muy probable que sean pocos los datos que almacenen un valor superior a 100. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que aunque yo almacene 25, esos 25 a nivel de memoria están ocupando 8 bytes. Y esos 8 bytes, pues alguien puede decir, pues son 8 bytes, y es una variable simple, no creo que me genere problemas, probablemente. Pero si eso lo empezamos a multiplicar por una gran cantidad de datos, imagínense cuántos habitantes tiene El Salvador. Según el último censo. ¿Aproximadamente cuántos somos? Como 7 millones, más o menos. Más o menos somos como 7 millones. Si yo empezara a almacenar la edad de todos los habitantes de El Salvador, entonces si lo almaceno en un valor de tipo long, voy a multiplicar los 7 millones por 8 bytes y tendría alrededor de 8 millones de caracteres a nivel de memoria. ¿Okay? A diferencia, si yo almaceno ese mismo valor en una variable de tipo byte, solamente voy a utilizar, en ese caso, los 7 millones. ¿Okay? ¿Okay? El otro sería 7 multiplicado por 8, 42 millones, más o menos, 56 millones. En el caso, si lo hiciéramos nada más con bytes, estaríamos utilizando solamente 7 millones de caracteres. O sea, hay una diferencia abismal en espacio de memoria, eso es importante. Nosotros las computadoras actuales, algunas veces ya no nos preocupa tanto. Ya tenemos 32, 16 GB de RAM, 8 GB de RAM y todavía consideramos que es bastante. Pero los programas, cuando empiezan a correr, si son muy grandes, pueden empezar a ocupar ese espacio de memoria y nuestra máquina se puede empezar a tornar más lenta. Entonces, por eso es importante definir variables con el tipo que corresponda, el tipo adecuado que corresponda. Bien, les voy a colocar otros ejemplos y vamos a discutir esos ejemplos con las variables enteras. Esta es otra forma de definir variables. Voy a definir la variable número de tipo entero y le voy a colocar 16. Y voy a definir otra variable que se llame número 2 y esta va a ser igual a 0.21. Y voy a definir otra variable que se llame número 3 y esta va a ser igual a 0x14. Y vamos a ir imprimiendo variable por variable. Primero vamos a imprimir número. ¿Okay? Vamos a ver cuánto tiene número. Si lo imprimo, pues me tiene el valor de 16. Justo el valor que le hemos asignado en esta parte de acá. ¿Qué pasa si ahora intentamos imprimir número 2? ¿Cuánto debería de imprimir número 2? En matemáticas el 0 a la izquierda, ¿cuánto vale? En matemáticas 0 a la izquierda no vale nada, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto debería de imprimir ahí? 21, en teoría. Pero vamos a ver qué es lo que imprime. Imprime 17. ¿De dónde sacó ese número 17?
sacó ese número 17. Básicamente esos son sistemas de numeración. Esos corresponden a sistemas de numeración. ¿Cuál es el sistema de numeración que nosotros usamos? Les dije al principio. El que nosotros usamos, el normal. Decimal. Porque en ese caso la numeración decimal utiliza los valores del 0 al 9. Y ahí hay un total de 10 posiciones, por eso se llama decimal. Ese sistema que yo he puesto ahí donde le anteponemos el 0, en el caso de Java se le conoce como el sistema de numeración octal. ¿Okay? Significa que solamente utiliza 8 dígitos, que serían los valores del 0 al 7. ¿Okay? Significa de que si yo intento poner en la parte de acá un 9, vean, ya me genera error. Solamente puedo colocar números del 0 al 7. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió el 17? Porque ahí dice 0,21. ¿Okay? Pero ese 0,21 nos dice que equivale a 17. Entonces lo vamos a convertir. Este es el sistema octal. ¿Okay? El sistema octal está basado en 8 posiciones. El sistema binario, voy a colocar como ejemplo el binario. El binario, ¿cuántos dígitos tiene? El binario, el que ya vimos, solamente tiene 0 y 1, solamente 2 dígitos. El octal tiene 8 dígitos y el decimal tiene 10 dígitos. Hasta ahí estamos bien. Entonces, partamos con el octal. Voy a poner, no tiene 8 posiciones, voy a poner un 0 a la 1, un 8 a la 0, perdón, un 8 a la 1, voy a poner por acá un 8 a la 2, solamente para colocar. En esas posiciones voy a poner los números que tenemos ahí. Tenemos el 1 en la parte de arriba y tenemos el 2. ¿Okay? Y vamos a hacer un proceso de conversión. 8 a la 0, toda cantidad elevada a 0, ¿cuánto es? 1. Y sería 1. 8 a la 1, 8. ¿Okay? Ahora multipliquemos 1 por 1, 1. 2 por 8, 16. Ahora sumemos esos dos valores y ¿cuánto nos da? 17. Y ahí salió ese 17. Este octal que tenemos acá salió de esta combinación. O sea, que lo que hace internamente es transformar ese número que visiblemente nosotros lo vemos como octal, lo ha transformado ahora al sistema decimal. ¿Okay? Cambiemos el número y pongámosle, pongamos que ahora quiero representar, ahora quiero saber a qué número octal corresponde el número 25. O sea, ¿qué tengo que escribir acá para que me aparezca 25? ¿Cómo hacemos ese proceso? Tengo 25, ese es el número decimal, y ahora lo quiero transformar a octal. Entonces, ese 25 lo divido entre la base. ¿Cuántos dígitos tiene la base? Tiene 8. Dígame cuánto es 25 entre 8. 25 entre 8. ¿Cuánto da 25 entre 8? Sin decimales, el valor entero. 3. 3 por 8, 24 y me sobra. ¿Cuánto me sobra? 1. En teoría, el 25 se representa con el 3 y el 1. O sea, sería 31. Vamos a ver si es cierto. Escribimos acá 31. Ejecutamos la aplicación y vean, aquí aparece 25. ¿Ok? Entonces, de esa manera hacemos la transformación de un sistema a otro. ¿Qué pasa con el otro? Veamos el número 2. Con el número 3, perdón. El número 3 dice 0x14. Si ahora lo ejecuto, si se dan cuenta, lo que me imprimió es 20. Ese valor está representado en hexadecimal. El hexadecimal utiliza 16 posiciones, utiliza los números
del 0 al 9 y las letras de la A a la E. Esa es la manera en cómo representa, en ese caso, cantidades. Y el proceso de transformación sigue siendo el mismo. Como es hexadecimal, entonces ponemos, digamos, en la parte de arriba, ponemos el número que le acabamos de colocar, que sería 14. Colocamos 16 a la 0 y 16 a la 1. Y eso lo colocamos. 16 a la 0 es 1 y 16 a la 1 es 16. Multiplicamos 4 por 1, en este caso es 4, y 1 por 16 es 16. Y esto lo sumamos y ahí nos da el valor de 20, que es justamente el valor que nos está escribiendo en la parte de abajo. ¿Qué pasa si yo, en lugar de 14, le colocamos A1, por ejemplo? Ese A1 ya representa, en ese caso, un valor hexadecimal, vean, ya representa 161. Ahora la pregunta es, ¿para qué voy a utilizar todo eso? Ya me da la cabeza solo de pensar que puedo hacer combinaciones, transformarlo de una base numérica a otra base diferente. ¿Y por qué es tan complicado ese proceso? Vean, hay varias cosas o varias funciones que podemos utilizar, para las cuales las podemos utilizar. Cuando, por ejemplo, viaja información de un punto a otro entre computadoras, por lo general esa transformación de datos generalmente tratamos de reducirla, tratamos de que sea más pequeña, por el hecho de que la información que viaja pueda hacer que al otro extremo no tengamos el suficiente ancho de banda para que pueda ser transformada o transportada de manera rápida. Entonces, en sistemas de comunicaciones, normalmente cuando trasladamos información, no la trasladamos de manera decimal, no utilizamos el sistema decimal, sino que utilizamos sistemas octales, binarios o hexadecimales. Esto lo que hacen es reducir el tamaño de los datos que nosotros tenemos que enviar. Como lo reduce, eso hace de que la información viaje un poco más rápido. Para eso sirven estos sistemas de numeración, para hacer procesos de transformación de datos de un sistema a otro y enviarlo de un punto a otro de manera muchísimo más rápida. Es algo complicado al principio y alguien puede decir en qué lo puedo aplicar, pero cuando ustedes tengan experiencia y empiecen a trabajar, por ejemplo, con sistemas de comunicación, imagínense que quieren mandar datos para la impresora, necesitan conectar una impresora, quieren mandar información hacia la impresora. Normalmente esos datos hacia la impresora viajan por un puerto específico, es un puerto USB. Entonces, cuando uno lo envía, tiene que transformar los datos originales en un formato específico de la impresora, que por lo general puede ser cualquiera de esos formatos, y así es como los imprime. Entonces, uno envía los datos en formato octal o en formato hexadecimal para que él entienda qué es lo que nosotros estamos intentando ejecutar. Y así es como se representan esos números con variables. La diferencia es que si yo le antepongo un 0 a un valor entero, le estoy diciendo a la máquina que el sistema de numeración es octal. Si le antepongo un 0 y una X, estoy diciendo que el sistema de numeración es hexadecimal. Esa es la única diferencia. ¿Okay? Bien, quiero mostrarles otro ejemplo. ¿Eso será correcto? Me está dando error. La pregunta es ¿por qué me está dando error? La variable de arriba es una variable entera y almacena originalmente el valor de 12. Y la variable de abajo es un valor de tipo bytes y almacena originalmente el valor que tenga la variable i. Si es el valor de 12, significa de que la variable es carga, porque los límites son 128 más 127. Entonces debería de funcionar. ¿Pero por qué me da error? Porque es un número, es una letra, no un número, solo va a tocar. Porque esta es una variable. Por lo tanto, lo que va a hacer es asignarle el valor que tenga la variable. Entonces, si fuese una letra, entonces yo le tendría que colocar entre comillas.
ahí sí fuese en ese caso una cadena de caracteres, pero aquí debería de asignarle el valor este. De hecho, si hago lo contrario, voy a hacer lo contrario. Voy a ponerle aquí bytes y aquí le voy a poner INT y vean, ahí no da problemas. ¿Ok? Ahí funciona sin ningún problema. Aquí tenemos byte y aquí tenemos INT. Pero cuando hago el caso contrario, aquí lo defino como INT y aquí lo defino como byte, le estoy diciendo que el valor que tiene la variable i se lo almacené a la variable l. Por lo tanto, la variable l debería de tener el valor de 12. Pero ¿por qué no almacena el valor de 12? Porque da error. Porque creen que da error. Pregunta de Alexander. Podría ser. ¿Qué da error? ¿Ideas? ¿Cuántos bytes tiene una variable de tipo entera? ¿Cuántos? 4. 4 bytes almacena una variable de tipo entera. ¿Y cuántos bytes almacena una variable de tipo bytes? 1. Básicamente lo que estamos haciendo acá es intentando meter 4 bytes en un byte. ¿Okay? Como la variable entera tiene el valor de 4 bytes y estoy intentando meter el valor que tiene 4 bytes en un byte, nosotros podríamos decir, pero pues ahí el valor sí es un valor pequeño, pero como son de diferente tamaño, entonces ahí ya no funciona. Y ese es un error clásico que podemos tener nosotros en nuestras aplicaciones, que estamos intentando mezclar un valor que es mucho mayor con un valor que es mucho menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay un proceso que se le conoce como casting, ya lo vamos a ver más adelante a detalle, pero yo puedo decirle que ese valor de tipo entero que tenemos en la parte de arriba lo transforme a un valor de tipo bytes. Eso que acabo de hacer acá, de colocar entre paréntesis el valor al que lo quiero transformar, se le conoce como casting. ¿Okay? Es un proceso de casting. Se le llama así, casting. ¿Para qué sirve el casting? Sirve para transformar un valor de un tipo a otro. Entonces estamos transformando un entero, lógicamente sí se puede, estamos transformando un entero a un valor de tipo byte, y en ese proceso de transformación, ahora que ya es un byte, ya se lo puedo asignar a la variable, ya funciona sin ningún problema. Eso normalmente se le conoce como casting. ¿Y si i valiera 128 o más? Interesante, ¿qué pasa si i valiera 128? Pongámosle 500, por ejemplo, pongámosle 500 para verlo más fácil. Voy a imprimir los valores para que vean que no da error. Voy a imprimir el valor de i y voy a imprimir el valor de l. ¿Qué es lo que sucede? Como en el caso de i tiene 500 y el límite que tiene la variable byte es de 127, entonces ¿qué es lo que sucede? En ese proceso de transformación trata de convertir la variable a un valor que esté en el rango. Por lo tanto, aquí me va a dar un menos 12. ¿Ok? Si le pongo, por ejemplo, 501, ahí le pone un menos 11. Si le pongo 600, por ejemplo, vean, ahí le pone 88. Entonces, él trata de hacer siempre el proceso de conversión, solo que el resultado que voy a obtener ya no es el número original, sino que siempre va a ser un número en el rango. ¿Okay? Ese es un problema que vamos a tener con el casting. Así que la idea de hacer casting es hacerlo para números que sean válidos, donde yo sepa que, por ejemplo, si aquí almacené un 12, entonces voy a imprimir ese 12 en la parte de abajo. ¿Okay? Veamos ahora los números flotantes. Y aquí hay dos, están los float y están los double. La diferencia con los números de punto flotante es que estos pueden almacenar valores decimales. Si se dieron cuenta, en todo el proceso que hicimos previamente, todos los números que hemos almacenado, todos son enteros. Ninguno lleva decimales. Sin embargo, ahora que ya tenemos el float, entonces ahora a ese ya le podemos definir, o el float o el double, ya le podemos almacenar valores de tipo decimales.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La precisión. El float y el double por lo general no son valores exactos. Cuando ustedes hacen cálculos y el resultado es una cantidad con decimales, en Java o en cualquier otro lenguaje de programación, las cantidades generalmente no son exactas. Por ejemplo, imagínense que queremos dividir 10 entre 3. ¿Cuánto da el valor de esa división? Te da 3 puntos y un montón de 0. Entonces, esa división, o sea, es un número infinito, pero normalmente lo que nosotros hacemos es aproximar. Digamos, lo voy a aproximar a 2 espacios, a 2 caracteres. Entonces, quitamos eso de acá y lo dejamos como 3.33. Esa es una aproximación, pero no es un valor exacto. ¿Okay? Por eso es que ustedes cuando están las notas se van a cambiar a nuestro académico cuando no les dan el número. Porque las cantidades, probablemente como ustedes hicieron una operación, no sean la misma fórmula o como lo utilizan en el registro académico. Allá en el registro académico lo que hacen es que solamente utilizan, no me equivoco, 2 o 3 decimales en las notas. Entonces, a partir de ahí, hacen los cálculos, suman, restan, multiplican y dividen, y ahí les sacan los resultados. ¿Okay? Por eso es que ustedes, cuando les dan las notas, si tienen 5.99, dejaron la materia. Ustedes pueden ir a reclamar, pero como ya el cálculo está hecho, ya no lo pueden aproximar. Pero ya hacen un proceso de aproximación. Pero si lo hicieran con todos los decimales, probablemente ustedes se pasarían la materia. Si la operación la hicieran con todos los decimales, probablemente en las aproximaciones sí llegaría a proveer esa materia. Entonces, eso tiene que ver con los flotantes que no son exactos. ¿Okay? Generalmente, cuando estamos operando, tenemos que buscar alguna manera de hacerlos exactos, pero no son exactos. ¿Cómo podemos definirlos? Le colocamos float, y por ejemplo, salario, igual, y le ponemos 400, ¿cuánto es? 407 creo que, 407.56 le vamos a colocar. Si se dan cuenta, ahí me está dando un error. Aunque yo estoy definiendo un valor de tipo flotante, pero él de manera predeterminada, todos los valores que lleven decimales los define como de tipo double. Así que para que este sea un valor de tipo flotante, le voy a agregar la letra F. Entonces la letra F debemos de agregársela al final del número para decirle a Java que ese valor es un valor de tipo flotante. ¿Cuántos caracteres, cuántos bytes ocupa a nivel de memoria? El float a nivel de memoria ocupa 4 bytes. ¿Okay? Es más reducido. Sin embargo, si utilizamos un double y le ponemos, por ejemplo, nota igual a 7 puntos y le ponemos un montón de valores, ese a nivel de memoria, el double ocupa 8 bytes. ¿Okay? La diferencia es que el double es más exacto. A diferencia del float, los valores que almacenamos en un campo de tipo double son más exactos. Entre más decimales tenga, más exacto va a ser el valor que nosotros vayamos a colocar. Así que ahí tenemos que decidir si nosotros no queremos exactitud en los valores, si queremos ahorrar memoria, entonces usamos un float. Pero si queremos que los valores sean más exactos, entonces utilicemos un double. ¿Okay? Entre más decimales, mayor es la exactitud. Voy a poner un ejemplo de los decimales, de donde usamos en ese caso el double o el float. Creo que todos han utilizado alguna vez Google Maps. ¿Ya han usado alguna vez Google Maps? ¿Sí? Bien. Vamos a buscar en Google Maps la Universidad Católica de El Salvador. Aquí está la Universidad Católica de El Salvador. Y nos vamos a acercar.
Este es aquí. Digamos que acá está la universidad. Y digamos que el edificio A debería de estar por acá. Si yo quiero sacar las coordenadas, aquí le hago un clic y ya me aparecen en la parte de abajo las coordenadas. Si se dan cuenta, aquí aparecen la latitud y la longitud, ¿okay? Con una serie de decimales. Si yo vengo y copio esos valores, vamos a copiar y luego nos venimos a la parte de búsqueda y colocamos esa ubicación. Esa es en teoría la ubicación. Vean, ahí está el marcador. ¿Okay? Ahí nos da la ubicación. Pero ¿qué pasa si a esa ubicación que acabamos de pegar yo le quito algunos decimales? Lo voy a poner solamente con 2. Así. Y vean a dónde aparece ahora. Y es la misma ubicación, solo que con menos decimales. Entonces, de ahí depende, en este caso, la exactitud de los valores. Si yo quiero que, si yo voy a utilizar, por ejemplo, coordenadas, imagínense que voy a almacenar la latitud y longitud de mi computadora en una aplicación que podamos utilizar, donde esté guardado ese tipo de información. Si voy a guardar la latitud y longitud, ¿cuál es el valor más aceptable? El todo, porque es más exacto, puedo almacenar más cantidad de decimales. Si utilizo un float, lo que va a suceder es que las operaciones no van a ser exactas. Entonces, ahí es digamos, el punto donde nosotros podemos utilizar este tipo de aplicaciones. Para que tengan una idea de dónde se hace uso de ese tipo de datos. Y para terminar, vamos a ver el tipo de dato character. Ese tipo de dato character básicamente es una letra. Yo le puedo poner char letra igual y entre comillas la letra C, pero comillas simples. Vean que cuando utilizamos los valores de tipo character, los valores se definen con comillas simples, no comillas dobles. Eso significa que ese valor es de tipo carácter. Generalmente un valor de tipo character solamente almacena letras o números, una sola letra o un solo número. Y a nivel de memoria, pues lógicamente solo almacena un byte, solo ocupa un byte, porque solamente estamos almacenando un solo valor. También yo puedo almacenar ese valor colocándole char letra 1 igual y le voy a poner 65. Vean que ahí estoy guardando un número. Y luego en la parte de abajo vamos a imprimir la variable letra. Y aquí abajo vamos a imprimir la variable letra 1. Y vamos a ver el resultado. Si se dan cuenta, aquí me imprime la C y aquí me imprime la A. ¿De dónde sale esa A si estamos asignándole el valor de 65? Internamente lo que sucede es que esas letras están representadas por una tabla de códigos internos de la computadora. Si ustedes buscan en internet, hay una tabla, no sé si ya la han escuchado, la tabla de códigos ASCII. Vean, esta tabla de códigos ASCII son estos valores que aparecen acá. Y por ejemplo, la posición 65 corresponde a la letra A. Por ejemplo, si yo en lugar de 65 le coloco la posición 90 o el valor de 90, aquí vamos a cambiar, en lugar de 65 le ponemos 90 y lo ejecutamos, van a notar que aquí abajo aparece la letra Z. ¿Okay? Entonces, la posición de una cadena de caracteres, si yo le pongo entre comillas simple el símbolo, me va a mostrar el símbolo. Si entre comillas simple, si como en lugar de una comilla simple le asigno un valor entero, entonces me va a mostrar el símbolo asociado a ese valor entero. Así es como funcionan los valores de tipo character, que básicamente, como les mencionaba, son simples letras. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Seguros? Para cadena de caracteres.
texto, como tal, está el tipo de dato string, pero no es primitivo. O sea, yo puedo poner, ¿se acuerdan que pusimos, la vez pasada pusimos un hola mundo? Pero ese ya no es un valor primitivo. El string pasa a ser, digamos, un valor compuesto o una clase. O sea, yo podría haber puesto acá, digamos, string nombre, y aquí le ponemos Juan Pérez, por ejemplo. Ese es una variable como tal. La diferencia que este ya no es un valor primitivo, porque yo le puedo colocar nombre, punto, y me van a aparecer un montón de métodos asociados a ese nombre, porque esto pasa a ser una clase o se deriva de una clase. Mientras que si nosotros utilizamos, por ejemplo, letra y le ponemos punto, van a notar que no tiene nada asociado. ¿Es un valor primitivo o es el valor más básico que nosotros podemos definir dentro de una variable? Por eso está de esa manera. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Seguros? Bien, vamos a movernos para el centro de cómputo para ver la otra clase. Vamos a seguir trabajando, bueno, ya vamos a seguir trabajando con las, falta ver la parte de operadores para entender un poquito cómo funciona y algunos otros ejemplos que quiero que veamos. Ahí vamos a hacer también algunos ejercicios. Nos veremos ahí en el otro centro de cómputo.